con el contenido sobre lo que son las mediciones de la materia, que sería el tema número 2 que a ustedes les corresponde. Vamos a iniciar reconociendo un tema muy importante y que es en sí y que engloba todo este contenido, que es el Sistema Internacional de Medidas. ¿Qué va a ser el Sistema Internacional de Medidas? Bueno, el Sistema Internacional de Medidas, que es parte de los conceptos básicos que ustedes tienen que reconocer, son todas aquellas unidades que dentro de un sistema métrico internacional, es decir, no solo a nivel de Costa Rica, sino que en todos los países, se maneja, ¿verdad? Su simbología con su unidad de medida respectiva y que esta no va a cambiar. Además de reconocer unas equivalencias, que las equivalencias van a ser números que ya están establecidos con ese valor determinado. También tenemos que la medición, como concepto importante, es un acto para determinar la magnitud de un objeto en cuanto a cantidad. Este compuesto está compuesto por tres partes fundamentales: la cantidad numérica, la unidad y el nombre de la sustancia. Vean, chicos, que en este caso yo tengo 250 miligramos de aspirina. Tengo la cantidad, la unidad y la sustancia. 1 kilogramo de galletas, 1 kilogramo de huevos. Tengo la cantidad, la unidad y la sustancia. Ahora, recuerden que las mediciones precisamente se toman con base a instrumentos de medición o con algún otro tipo de instrumento utilizado. Por ejemplo, en cocina tenemos ya ciertas medidas arbitrarias que se utilizan para establecer cuánto equivale a un cuarto, a un medio, etcétera. Y aparte de esto, también en los productos podemos ver reflejado esa medición en los productos que tenemos en el consumo diario, porque viene la cantidad de sustancia que vamos a ingerir o en este caso del alimento. Por ejemplo, una leche, ¿verdad? Posee usualmente 1 litro y vemos su número, su unidad y la sustancia a la que estamos utilizando. Lo mismo en el caso del cereal, ¿verdad? Entonces, vamos a reconocer que dentro del Sistema Internacional de Unidades tenemos varias cosas. Por ejemplo, que dentro de las unidades básicas vamos a tener esta cantidad de sustancias que son la masa, la longitud, el tiempo, la temperatura, la cantidad de sustancia, la corriente eléctrica, la intensidad luminosa. ¿Cuál es el nombre de la unidad que no va a cambiar y que es la que ya está establecida? Bueno, la masa y su unidad es en kilogramos. ¿Cuál es su abreviatura? El kg, en este caso. La longitud, sabemos que su unidad de medida es metro. ¿Cuánto mide usted? Metro 50, metro 60 o 1,78 centímetros. Eh, Perdón, en el caso del metro es cuando hablamos de longitudes estándares más grandes. Un mueble, 1,80 metros, etcétera. Ahora, si nosotros hablamos de la cantidad de longitud que posee usted, bueno, yo mido, por ejemplo, 1,78. No, ahora hay varias medidas que tomamos y que son centímetros, sí, pero la unidad correspondiente es metro, para que quede claro y que es una M. El tiempo equivale a la unidad de medida que es el segundo. Muchas veces pensamos que es el minuto, pero no. Antes del minuto existe el segundo y antes del segundo existen otras unidades, pero en este caso el sistema internacional opta como el segundo, como la principal. Tenemos la temperatura, que son los Kelvin, la cantidad de sustancia, que es el mol, y ven que su abreviatura es la misma, pero en minúsculo. Tenemos el ampere o el ampere, ¿verdad? Que en este caso su unidad o su abreviatura es la A, y la intensidad luminosa, que es candela y que se simboliza con las letras CD. Estas son las cantidades básicas. También tenemos derivadas que más adelante creo que el material complementario dividía, perdón, en básicas y derivadas. Las derivadas son aquellas que se derivan de las fundamentales o de las básicas. Por ejemplo, la velocidad es una unidad derivada porque se constituye, perdón, por la longitud y por el tiempo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la unidad de la velocidad? Metros sobre segundo. Entonces, todas estas son básicas. Las derivadas van a ser todas aquellas que se unen al juntar cualquier unidad básica y se convierten en dos unidades como tal. O bien que ya son preestablecidas por el Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? Tenemos los prefijos del Sistema Internacional de Medidas, que se dividen en múltiplos con números positivos en su parte exponencial
y en submúltiplos con números negativos en su parte exponencial. Y eso lo hemos reflejado en esta tabla. Ahora bien, esos números exponenciales que se representan, por ejemplo, 10 a la 9, en el caso de los múltiplos, todos esos ceros, porque ese exponente, lo que significa es que son ceros, muchachos. 10 a la 6 son 6 ceros, 10 a la 3 son 3 ceros. Entonces, ese exponente se va a colocar del lado derecho. En el caso de los submúltiplos, ese cero va a ir antes, es decir, del lado izquierdo. Pero asimismo, estos prefijos van a tener un símbolo y van a tener un nombre. Por ejemplo, el prefijo giga se simboliza con una G mayúscula. El prefijo mega se simboliza con una M mayúscula. El prefijo kilo se simboliza con una letra K. Ahora, si ustedes ven, la mayoría de múltiplos se representan con símbolos en letras mayúsculas y los submúltiplos con letras minúsculas. Por ejemplo, deci con D minúscula, centi con C minúscula. Mili, ahí se me fue el milio, es mili con M minúscula, micro con un símbolo totalmente diferente, que es como una U con un ganchito, y nano con una N minúscula. Dice que estas unidades suelen acompañarse de prefijos que sirven para dar equivalencias en números que pueden ser muy grandes dimensionalmente, en el sistema decimal en el que estos están definidos. Entonces, por ejemplo, en lugar de tener 1 millón, podemos expresar un mega millón, ¿verdad? En este caso, o un megametro, dependiendo de la unidad que estemos hablando. Y muy importante también reconocer, chicos, que se utilizan las comas, ¿verdad? Con un sentido, con el sentido de que estos están en conjuntos, ¿verdad? Y como pueden ver, estos se separan y que lo que hace es que ese símbolo, ese punto, esa coma se utiliza para dividir los valores decimales, ¿verdad? Y que también suele usarse para dividir ese espacio decimal. ¿Dudas hasta el momento? ¿Ok? Después tenemos conversiones con unidades con los múltiplos y sus múltiplos del sí. Entonces lo que les decía, vean que el prefijo, en este caso G, se denota con una mayúscula. Pero por ejemplo, con gramos, con la unidad de medida de gramos, vean que pasa a ser gigagramo. Con la unidad de medida del tiempo, segundo, gigasegundos. En el caso del metro, gigámetro. Entonces, por ejemplo, aquí sería gigámetro. Aquí sería gigasegundos. Aquí sería gigametro. En el caso del prefijo mega, tenemos que sería megagramo, megasegundo, megametro. En el caso del kilogramo, kilogramo, kilosegundo. En el caso de metros, kilómetros. Entonces vean que tomo en cuenta la primera letra y la segunda letra, en este caso, bueno, la letra de este caso de la unidad de medida. Todo es metros, utilizo M. Segundos, todo es segundo, utilizo la letra de la unidad de medida. Gramos, todas son G, todas terminan en gramo, utilizo la unidad de medida. De forma tal que, por ejemplo, yo les pongo a ustedes acá, y en esta acá donde dice NS, ¿cómo se llamaría ese? Nanosegundo. Este, nanómetro. Aquí, milímetro. MS, milisegundo. ¿Sí queda clara esta parte? Sí, profe, queda claro. Sí, Ok. profe. Después, vean que básicamente, chicos, las conversiones lo que nos dicen es convierta 0,70 gigámetro a kilómetro. Entonces, analicemos esto y ya se los explico. Vean lo que los decía el número 9, que ese número 9 es un exponencial. En el caso del 3 también. Vamos a analizar. Analicen ese ejemplo que está ahí del por qué es que esta conversión se está efectuando de esa manera.
¿Ok? Vean que yo tengo la cantidad en este caso que es 0,70 gigámetros. ¿A cuánto equivale una giga? Nos vamos a la tabla de prefijos y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. Una giga equivale a 10 a la 9, es decir, a un 1 con 9 ceros en compañía. Entonces, esto que está aquí son los 9 ceros, es el valor de giga. Y yo coloco abajo una G porque resulta, muchachos, que la unidad que yo cancele en este caso, que es 0,0, perdón, 0,70, la unidad que me están dando es gigámetros. Entonces, este giga se tiene que cancelar con un giga. Entonces, ¿a cuánto equivale un giga? Y coloco el valor arriba de 10 a la 9. Pregunta, ¿yo lo puedo colocar como 10 a la 9 o puedo colocar el 1 con los 9 ceros? ¿O de las dos maneras es lo mismo? ¿Qué dirían ustedes? Debería ser lo Exactamente mismo. lo mismo. Correcto, es exactamente lo mismo. Pero sí quiero que quede claro que el valor que siempre yo quiero cancelar, vean que aquí yo se los puse en este color, tiene que ser congruente. Yo no puedo poner abajo los 9 ceros porque no se podría cancelar absolutamente nada. Y la idea es cancelar este símbolo, ¿verdad? Bueno, este prefijo con este otro prefijo. Ahora bien, vea que es de gigámetros a kilómetros. Entonces, ok. Ahora bien, lo voy a multiplicar en este caso por el valor de, en este caso, de kilómetros. ¿Por qué? Porque un kilómetro tiene 3 ceros. Entonces resulta que, ok, ¿a qué lo quiero convertir yo? A kilómetros. Entonces, simple y sencillamente digo que 0,70 por 10 a la 3, que es lo mismo que 0,70 por 1000, me da 700 kilómetros, que esa es la conversión que yo efectúo. Esto para efectos de conversión de prefijos, utilizando los prefijos del sistema internacional. No es complicado, pero sí para que ustedes lo tomen en cuenta a la hora de realizar los ejercicios, ¿verdad? Ok. Después tenemos las equivalencias. Una equivalencia en general es una expresión que compara dos valores y sus unidades en una igualdad. Pueden ser usados como factores de conversión. Ejemplo de equivalencias con unidades métricas de longitud. Un kilómetro equivale a 1000 metros o es lo mismo que 1 por 10 a la 3. Un decímetro equivale a 0,1 metros, que es lo mismo que 1 por 10 a la menos 1, que era aquí donde les decía que podemos efectuar entonces o utilizar los prefijos del sistema internacional. Un centímetro equivale a 0,01 metros y esto equivale en notación exponencial o científica a 1 por 10 a la menos 2. Pero chicos, ¿cómo me doy cuenta yo? Porque este es el valor de ellos. ¿Cómo lo expreso yo en notación científica? De esta manera. 1 por 10 elevando siempre el exponente. Vamos. Ejemplos de equivalencias con tiempo. Un año equivale a 365 días, un día equivale a 24 horas, una hora equivale a 60 minutos, un minuto equivale a 60 segundos, una hora equivale a 60 minutos o es igual a 3600 segundos. Entonces dice, conversión de unidades con equivalencias. Dice, conversión con un solo factor. Si requerimos hacer una conversión de unidades de tiempo y tenemos que una hora es igual a 60 minutos, depende de cuál será la unidad conocida y cuál la unidad para buscar o de búsqueda, para determinar cómo podemos acomodar la equivalencia anterior. Veamos dos ejemplos. Pasar de 6,25 horas a minutos. Entonces, chicos, si a mí me están diciendo en siempre del lado izquierdo, me van a decir con qué unidad voy a cancelar yo. Vean que entonces en este caso horas yo lo cancelo con. Entonces, ¿cuántos minutos tiene una hora? 60. Es la única equivalencia que yo puedo utilizar de acá. ¿Por qué? Porque me están diciendo horas y minutos. ¿Cuál es la única equivalencia aquí que yo tengo en horas y minutos? Esta, que me dice que una hora es igual a 60 minutos. Por lo tanto, yo voy a colocar abajo una hora y arriba 60 minutos. ¿Por qué en ese orden? Porque yo ocupo cancelar las horas con las horas, como está en el ejemplo. Ahora, ¿cuál es el primer procedimiento? Multiplico 6,25 horas por 60 y lo divido entre 1. Recordemos que todo número dividido entre 1 da el mismo resultado.
Ahora vea que entonces la unidad que yo deseo siempre la voy a colocar arriba. El resultado, 375. La unidad de buscada o de búsqueda en este caso era minutos. Entonces esa es mi respuesta. En el caso del segundo ejemplo, pasar de minutos a horas. Voy y busco entonces en este caso a las equivalencias, uno que tenga minutos y horas. Este no me sirve, el segundo tampoco. ¿Me sirve el tercero? Sí, me sirve Sí, el tercero porque tengo minutos y tengo horas. No me sirve el cuarto porque tengo minutos, pero tengo segundos. Y lo que me piden es horas. Por lo tanto, es el tercero, perdón, la tercera equivalencia a la que yo necesito en este caso. Entonces, igual, minutos, vean que se va a cancelar con minutos. Aquí es al revés. Minutos, vean que se cancela con minutos. Y arriba yo coloco la unidad deseada que es horas. Entonces, al cancelar minutos con minutos, me quedaría 540 por uno. Es lo mismo, ¿verdad? Todo número multiplicado por uno se obtiene la misma cantidad. Dividido entre 60, obtengo que es 9. ¿9 qué? 9 horas, porque era la unidad deseada. ¿Dudas con estos dos? Analicemos esos dos ejemplos del por qué es que cambia el orden. Muchas veces nos cuesta entender eso. Y nos cuesta entender también por qué primero se multiplica y luego se divide. Esos dos pasos son siempre fundamentales y son los únicos que se efectúan. como por la escala, cuando quiero pasar algo de mayor a menor y cuando quiero pasar algo de menor a mayor. En este caso, pasar de horas a minutos sería algo de mayor a menor y pasar de minutos a horas es algo de menor a mayor. También, pero recordemos que aquí estamos usando equivalencias, entonces muchas veces la equivalencia puede ser mayor y no necesariamente que sea menor, ¿verdad? Porque yo le puedo dar a usted pasar eh, de, por ejemplo, de 1 minuto, 30 segundos a 1 minuto y vean que entonces segundos es menor que 1 minuto. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Dudas con esta parte, chicos? No, Ok, profe. continúo. No. Después tenemos conversiones con dos tipos de factores. Dice que en algunos casos requerimos pasar de dos unidades de medidas a otras, combinando equivalencias, y se hace necesario utilizar varias equivalencias, procurando mantener el principio que nos permite ir cancelando las unidades. Es lo mismo, solo que es doble. Al pasar, por ejemplo, de 60 kilómetros a metros por segundo. Vean que entonces en este caso, kilómetros se tiene que cancelar con metros, ¿verdad? Utilizando la unidad respectiva y horas con segundos. Entonces, vean que un kilómetro tiene 1000 metros y que una hora tiene 3600 segundos. Esas son las unidades respectivas que yo voy a utilizar. Voy a iniciar siempre por la de arriba. Entonces, vean que entonces en este caso tengo 60 kilómetros que se van a cancelar con un kilómetro. ¿A cuánto equivale un kilómetro? A 1000 metros. ¿Cuál es la unidad correspondiente a la que tengo que cancelar después? Horas. Entonces, para poder cancelar, yo no puedo. A ver, ¿quién me puede decir qué pasa si yo le doy vuelta a eso? Si yo coloco abajo horas y arriba los 3600 segundos, ¿se podría cancelar? No, ¿verdad? No se podría cancelar horas abajo en el caso de la equivalencia de una hora igual a 3600. ¿Por qué no se puede cancelar? Porque recuerde que la unidad para poder cancelarse una tiene que estar arriba y otra abajo. Vea que en el caso de las dobles, siempre vamos a tomar la cantidad que está arriba de primero para poderla cancelar. Entonces yo voy a colocar abajo la equivalencia, que es un kilómetro. Listo. Y arriba el valor. Lo de arriba no lo toco, cancelo las unidades. La segunda equivalencia dice que son horas. Para yo poderlo cancelar esas horas, yo sé que ya está abajo. Por lo tanto, el valor para poderlo cancelar tiene que ir arriba. Y una hora es igual a 3600 segundos. Aquí voy a colocar su valor. Cuando yo hago la operación, entonces lo que voy a hacer es multiplicar 60 por 1000 dividido entre 3600 segundos. ¿Qué voy a obtener? 17,67. Y ojo, ¿cuáles son las unidades que me quedan? Metros y segundos, porque las otras ya las cancelé. Queda claro esta, chicos, que a veces cuesta mucho entender las que son dobles. ¿Dudas?
Ok. Dice, si vemos en el ejemplo, para cancelar la unidad de horas, esta debe ponerse en el numerador de la equivalencia, que era lo que les decía, de tiempo, para quedar opuestas a la unidad conocida. Eso era lo que les estaba mencionando precisamente. Entonces vean que aquí el material complementario, si ustedes lo leyeron, nos hablaba de una mirada cercana. Dice, cuando es una parte por 1.000 millones. Hace 20 años podíamos medir impurezas químicas del orden de partes por millón, que más adelante lo vamos a estudiar, lo que representa una unidad por cada millón de las mismas unidades. Esto sería como localizar una persona de una ciudad con una población como la de San Diego, Denver, el área metropolitana de Kansas City o el área metropolitana de Or- Orleans, perdón. Hoy en día es posible analizar impurezas del orden de partes por 1.000 millones. Esto es como localizar 5 personas entre la población mundial de 5.000 millones. ¿Cuánto es una parte por 1.000 millones? Conocemos, comencemos con una alberca grande de 75,0 pies por 32,0 pies por 5,0 pies de profundidad y empleando factores de conversión. Averiguamos el número de gotas de líquido que equivaldrán a una parte por millón, por 1.000 millones, perdón. Primero vamos a calcular que el volumen, en este caso de la alberca. En segundo, vamos a plantear que las unidades de conversión, y entonces vean que en este caso lo que nos están diciendo es que primero vamos a cancelar para obtener de pies, ¿verdad? A pulgadas, de pulgadas a centímetros cúbicos y de centímetros cúbicos a mililitros. Entonces vean que básicamente lo que nos dice este ejercicio es que pies, 12.000 pies cúbicos se van a cancelar con una pulgada cúbica. ¿Que cuánto equivale una pulgada cúbica? A 12 pulgadas. Ahora, que una pulgada en centímetros equivale a 2,54 y que entonces en centímetros cúbicos eso equivale a 1 mililitro. Vean que aquí es estar cancelando las unidades correspondientes y aplicando lo que nos decía el ejercicio anterior o la teoría anterior de lo que es el numerador de equivalencia en cuanto a que este quede opuesto de la unidad conocida. Entonces vean que esto es lo que quiero darles a representar, que cuando hablamos entonces de pulgadas, estas se cancelan cuando yo hago o efectúo la conversión. Vean que centímetros se van a cancelar con centímetros. Al final quedándome a mí milímetros sobre centímetros cúbicos, que es el resultado que yo quiero. Y al final, cuando ya termino de cancelar todo, lo que me queda es en milímetros. ¿Verdad? Todas las unidades, porque ven que aquí se cancelan donde dice, no olvides elevar al cubo los números junto con las unidades. Entonces ven que aquí los pies se van a cancelar un pie va a ser equivalente a una pulgada se va a cancelar con otra, y en este caso yo voy a ir cancelando y me van a ir obteniendo las unidades deseadas. La conversión con exponentes diferentes a uno, lo único que debemos añadir al procedimiento es elevar a la potencia de interés ambos niveles de la relación fraccionaria de nuestra equivalencia, al pasar de 12 metros cúbicos a centímetros cúbicos, usando como equivalencia 1 metro es igual a 100 centímetros. Es decir, ay, perdón, lo que se hace acá es elevar. Ahora bien, dice que, creo que la eliminé, chicos, dame un momento. Ok, entonces vean que dice que se debe elevar en este caso, el FC, ¿verdad? El exponente de la unidad conocida, que es decir, que por las leyes de potencia, en una fracción el exponente afecta tanto al numerador como al denominador. Entonces, básicamente ese 100 al cuadrado es lo que nos está representando que básicamente esa cantidad que está arriba se debe considerar dos veces. O bien utilizar el factor de conversión. ¿Qué es eso? FC, factor de conversión. Entonces, por ejemplo, ¿a cuánto equivale en centímetros un metro? 100, pero ve que entonces nos está diciendo que al cuadrado.
Por lo tanto, esa cantidad se va a duplicar, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Entonces, vean que igual metro se cancela con metros y arriba yo obtengo la unidad que quiero, en este caso la unidad deseada, que es centímetros. Profe, y entonces 12 por 100, ¿cuánto sería, chicos? 12 por 100. 1200. 1200. Y entonces, esos 12 por 100, pero resulta que me está diciendo que esos 1200 y yo no tengo ese resultado ahí. Yo lo que tengo es 120.000. ¿Por qué 120.000? Porque resulta que esa cantidad de, de equivalencia que me están dando, esos 100, yo lo que tengo que considerarlo es dos veces, ¿verdad? Entonces, al considerarlo dos veces, básicamente lo que me está diciendo es que 12, ¿verdad? Por 100 por 100 me hacen obtener a mí 120.000 centímetros cuadrados. Porque Mm, entonces yo voy a considerar dos veces ese factor de conversión que tengo arriba, que es lo que me está diciendo al elevarlo a la potencia, que es lo que nos dice matemáticamente. ¿Ok? Ya empezamos aquí con las partes prácticas, que a mí me gusta que ustedes practiquen para que no solamente estén de observadores o espectadores. Tenemos el ejercicio que dice, en un supermercado se compra un paquete de café, bueno, perdón, aquí es una galleta, con una cantidad total del producto que es 216 gramos. Exprese dicha cantidad en kilogramos. Entonces, ¿cómo es que efectúo yo esta conversión? Un kilogramo equivale a 1000 gramos. Vean que yo pongo 216 gramos, cancelo con gramos y arriba voy a obtener o voy a poner la unidad deseada. En este caso, la unidad que yo quiero saber es, para efectos de este ejercicio, que sea kilogramos. Entonces, primero multiplico 216 por 1 entre 1000 y luego lo voy a dividir, que sería entre 1000, ¿verdad? Y el resultado que me da es 0.216. ¿Queda claro ese ejercicio? ujú. Sí, pero. ¿Ok? Entonces, el siguiente ejercicio dice, para pintar una habitación de una casa se requieren 3 galones de pintura. Exprese la cantidad en litros que se requieren de pintura. Considere que un galón equivale igual a 3,785 litros. Entonces, vamos a hacer esta conversión a ver cuánto les va a dar ese resultado de cuántos litros requerimos para pintar esa habitación. Procedan a resolverla y me dicen cuánto les da. 11.355 Correcto. 11.355, ¿qué? ¿Cuál sería la unidad deseada? litros. Correcto. ¿Cómo lo efectúa, compañero? Cuéntenos. Digamos, tal vez yo no hice la fórmula esa de poner abajo, pero es que un galón son 3.785 litros y son Ujú. 3 galones. Debes multiplicar 3.785 por 3. Ajá. En ese caso, pero si lo hacemos por el procedimiento que yo les he explicado, ¿cómo lo harías? Ahí tendría que poner eh, de igual un galón igual a 3.785. Ajá. Y abajo debería tener Recordemos, perdón, que siempre voy a colocar esto, que es la cantidad que yo ocupo, ¿verdad? Perdón, es esta, la que yo ocupo. 3 galones. Entonces, 3 galones, ¿con quién se van a cancelar? con, Con un galón. con un galón. Correcto. Esto se cancela con esto, ¿verdad? Y arriba, ¿qué voy a colocar yo? 3785. Correcto. ¿Y cuál es mi primer paso? Eh, multiplicar el 3, los 3 Ajá, por. galones por los 3.785 Y luego, y cancelar los galones con el un galón que tiene abajo. correcto. Y por último, ¿cuál sería mi resultado junto con qué? Y Con la unidad deseada. En este caso sería. ujú, litros. Litro. Correcto.
Muy bien, chicos, tan mal no estamos, qué dicha. ¿Ok? Ahora, usualmente un viaje a la playa en automóvil dura aproximadamente 7.200 segundos. Exprese dicha cantidad en un minuto. Recordemos que un minuto equivale a 60 segundos. Vamos a resolver igual esta operación para que por favor la hagan. Sería, mm, ¿Listo? ¿Alguien lo tiene? Listo, profe. ¿Cuál es la unidad que yo quiero cancelar acá, muchachos? Perdón, la unidad que quiero cambiar, que quiero expresar diferente. Segundos a minutos. Correcto, entonces esta sería la primera cantidad. Esos 7.200 segundos, ¿con quién los voy a cancelar? Con los 60 segundos ¿Y a dónde los voy a colocar? ¿Arriba o abajo? abajo. ¿Ok? Llamémosle esto denominador y numerador, ¿verdad? Pero bueno. Y arriba voy a colocar la unidad deseada, que en este caso es un minuto. Un minuto. ¿Y cuál es mi primer procedimiento? Multiplicar 7.200 segundos por el un minuto y Ajá. dividirlo sobre 60 segundos. Y ese resultado es En minutos, 120 minutos. correcto. Chicos, ¿alguien tiene dudas hasta el momento de cómo se efectúa una conversión con respecto a esto? O de lo que hemos visto, el tema que hemos visto. Yo tengo una duda nada más. Dígame. Yo los hice estos dos últimos y me sale el resultado bien. Nada más que, ¿cómo sé yo? O sea, ¿qué me indica a mí si me están pidiendo en minutos o en segundos? ¿Cómo me doy cuenta yo? Ok. Porque usted al cancelar, Por la compañera, si posición que correcto. Si yo cancelo, siempre entonces 7.200 segundos es lo que me piden calcular. Y abajo coloco segundos, ¿qué le queda arriba? Minutos. Esa es la unidad deseada, minutos. Ah, ¿verdad? ya, ajá. Entonces ahí voy a expresar el resultado. O también, muchas veces le va a decir lo siguiente. Se lo voy a ejemplificar aquí. 7.200 segundos. Ay, perdón. Se lo van a representar así. ¿Qué quiere decir? Pase segundos a minutos. ¿Cómo voy a hacer eso? Ajá. El mismo procedimiento. Y es así. Ahora, ese es mi consejo, siempre hacerlo así, porque así usted lo reconoce más fácil. Bueno, Ajá. bueno, prosigo acá. Resulta que, chicos, todo este tema de mediciones que estamos viendo, tienen diferentes instrumentos para reconocer esta información y poder registrarla a través de la medición que yo haga. Por ejemplo, los instrumentos que miden masa son balanza, báscula, espectrómetro, catetómetro. Los instrumentos que miden longitud, metro, regla, calibre, micrómetro, entre otros. Los instrumentos que miden el tiempo, cronómetro, reloj, calendario, reloj atómico, entre otros. Vean que dentro de los instrumentos que miden volumen, ¿verdad? Porque esto lo vamos a estudiar en Química 1, ya en el laboratorio propiamente, ustedes van a utilizar mucho lo que es la balanza, lo que es el metro, lo que es la regla, todo esto, los instrumentos de medición, ustedes lo utilizan en Química 1. Esta parte de instrumentos de volumen lo van a utilizar mucho en el laboratorio. Entonces, esto es una pipeta, esto es otra pipeta, pero en diferente presentación, esto es una bureta, esto es una probeta y esto es un matraz. Por ahí se me está quedando el beaker que ahorita lo van a conocer. Resulta, chicos, que entre menor o más pequeña sea la escala, más preciso es el dato que yo obtenga. Porque, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ay muchachos, vieras que ocupo una esencia de em, para una nueva colonia que quiere arrojar una empresa, pero resulta que yo ocupo tomar 8 milímetros de esa muestra y me dan dos instrumentos para utilizar, la pipeta y la probeta. ¿Dónde es más exacto tomar esa prueba?
En la pipeta. En la pipeta, porque vean que la escala de medición es más pequeña, va del 1 al 10. En cambio, en la probeta va perdón, del 10 al 100. Y entonces, para yo poder obtener esa escala de los 8, de los 7 milímetros que me piden de esa esencia, yo tengo que hacer ahí a un cálculo a ojo cerrado de llegar entre 7, 8, que no se pase de 10. Y entonces es ahí donde es muy difícil tomar una medida exacta. Y hablamos de un concepto que es precisión y exactitud. ¿Qué tan exacta es una escala y qué tan precisa es una escala? Entonces, también hablamos de la incertidumbre. Cuando hablamos de incertidumbre, en este caso, en las mediciones es el grado de desconocimiento acerca de una condición futura, pudiendo implicar una previsibilidad imperfecta de las mediciones. Y la exactitud es que tan cercano o estrecha está el valor medido del valor real. Precisión, la cercanía estrecha entre los distintos valores obtenidos. Error es la diferencia entre el valor real y el valor medido. Puede ser calculado a modo de porcentaje de la siguiente forma. Se calcula el valor real menos el valor medido entre el valor real por 100. Esta formulita la van a utilizar más que todo en el laboratorio de química 1, cuando ustedes toman mediciones. Ahora bien, ¿cuál de estos dos instrumentos? ¿Cómo se llamaba este? Probeta. Y este del lado derecho se llama Beaker. ¿Cuál de los dos presenta mayor precisión y por qué? Cuénteme. La probeta. No tienen la misma, Ya les tienen la acerqué un misma poquito la medida, ¿no? escala. Vean que la probeta tiene una escala de 500 mililitros y el Beaker tiene una escala de 100 mililitros. Pero vean las escalas, Sería 20, 40, 60, 80, 100. Vean la escala de la probeta. 50, 100, 150, 200, 250, 300. ¿Quién tiene una menor escala? El bique. El Beaker, ¿verdad? Vean que si yo les digo, ay, ocupo una muestra de 15 mililitros, usted dice, uy, qué difícil medir eso en la probeta, pero es más fácil medirlo en el Beaker. Ahora que si yo les digo a ustedes, chicos, de ahí, mídame en 50 milímetros en ambos instrumentos de medición, ¿se puede tomar? 50 milímetros. Ajá, en ambos instrumentos. El- Sí se puede, porque ve sí que se la puede. probeta le da el dato exacto y el Beaker, entre 40 y 60 está una rayita que me indica que son 50. 50. Entonces ahí sí puedo. Pero si por ejemplo yo les digo a ustedes, tómenme una muestra de 70 milímetros, ¿en cuál de los dos puedo hacerlo? ¿De cuánto, En el profe? beaker. 70, En el bique. correcto. Ahora vean que esto dependiendo de la escala que tenga el instrumento de medición, ¿verdad? Eso es lo que tienen que considerar, porque pueden haber Beaker de 50, de 25, 50, 100, 150, etcétera. A como pueden ver probetas también con una cantidad de medición parecida. Ahora bien, cuando hablamos del concepto de quién presenta mayor, poca precisión y exactitud. Entonces, recordemos que, ¿qué es exactitud? ¿A qué tal punto exacto se hizo esa medición? ¿Qué tan preciso es? ¿Qué tanto se acercó? ¿Qué tan poco preciso fue? No se acercó nada, ni al valor real, ni al valor próximo. Entonces, aquí, ¿quién tiene mayor precisión y mayor exactitud? Vean que si hablamos de exactitud, el único que tiene exactitud es el del lado derecho al final, ¿verdad? Y tiene mayor precisión también porque está bien, se acercó al punto, pero los otros valores también fueron muy precisos al punto exacto. En cambio, los del lado izquierdo, tanto del centro como del lado izquierdo, los valores de precisión es alto en el primero porque se acercan al centro y es un poco alto en el centro, ¿verdad? Porque solo uno se acercó, los otros se acercaron un poquito más al centro. Y en cuanto a exactitud, ninguno es exacto, ninguno dio en el punto. Es así como nosotros tenemos que interpretarlo e inclusive nos lo explica también el material complementario. Aquí nos dan el número de cifras significativas.
y yo voy a ir leyendo la parte inicial y ojalá alguien me ayude con las reglas, porque yo quiero que ustedes nos escuchen no solamente mi voz, sino escuchen a otros compañeros para que interpreten, porque muchas veces de estarme escuchando a mí, ya la voz se graba. La idea es que ustedes interpreten. Entonces, voy a pedirle ahorita a alguien que me ayude con las reglas. Yo voy a leer lo que dice que un número de cifras significativas de un valor medido es igual al número de dígitos que son ciertos más un dígito adicional, perdón, redondeado o estimado, que es un dígito incierto. Existen números exactos que carecen de dígitos inciertos y por ende no se suelen contabilizar sus cifras significativas. Es decir, yo nada más siempre para decir que un número tiene cifras significativas voy a contar los que son números ciertos. Para conocer el número correcto de cifras significativas, debemos analizar algunas reglas que definen a los números como cifras significativas. Le doy el pase a alguien para que me lea las reglas. Sí, para conocer los números correctos, esa parte, de ahí en adelante. Sí, correcto. ¿Sí? Para conocer el número correcto de cifras significativas, debemos analizar algunas reglas que definen a los números como cifras significativas. Número 1. Todos los números diferentes de 0 son significativos. Todos los ceros a la izquierda del primer dígito diferente de 0 son no significativos. Los ceros situados entre dos números diferentes de 0 son significativos. Y todos los ceros a la derecha que tengan un punto decimal son significativos. Todos los ceros a la derecha sin punto decimal son no significativos. Ok, vamos a interpretar esto. Todos los números diferentes de 0 son significativos. Ok, ¿Sí? este es un ejemplo de número significativo. ¿Cuenta? No, No, ¿verdad? Porque todos son ceros. ¿Y esto? sí, el Sí. 13. El 3 Tres. sí cuenta. Entonces, ¿cuántos números significativos tengo? 1, 1. ¿Qué pasará si pasa esto? ¿Cuántos números significativos tengo? 5, Ok. ¿Cuáles serían esos números significativos? Los 2, 3, 4, el 0. 4, el 0 Ah, y el 9. Profe, pero el 0 no cuenta porque dice que todos los números son diferentes de 0. Ya vamos a ver una regla más. ujú. Dice la segunda, todos los ceros a la izquierda de un primer dígito diferente de 0 son no significativos. ¿Qué quiere decir? Todos los ceros a la izquierda, ¿verdad? De un primer dígito diferente de 0 son no significativos. ¿Cuántas cifras significativas tengo ahí? 2. 2. ¿Qué quiere decir? Que todos los ceros a la izquierda antes del primer número no cuentan, para que lo tomen en cuenta. Los ceros situados entre dos números diferentes de 0 son significativos. En el caso anterior Ujú. contaba por eso. Por ejemplo, ¿cuántos aquí cifras significativas tengo? 4. Porque ahí sí va a contar ese 0 entre dos diferentes números que no sean 0. Todos los ceros a la derecha que tengan un punto decimal son significativos. ¿Cuántos números significativos tengo aquí? 5. Seguro. Es que es la misma, Todos no sé los si es la ceros a misma. la derecha que tengan un punto decimal son significativos. ¿Ve usted un punto decimal? Eh, no, pero es No, un pero 0 ¿qué entre dos pasa si yo números hago diferentes. esto? 0. Ah, ok. Ahí sí cuenta. Vean algo tan sencillo, chicos. Cuidado con eso. Pero Ahí sí cuenta. ¿por qué no aplicaría la regla anterior? Los ceros situados entre dos números, bueno, ahí sí también aplica la regla anterior. Si nos vamos en reglas, ahí sí aplica la 3. Pero aquí lo Ajá. que quería especificar era la 4 y para que la 4 cuente es con un punto decimal, ¿verdad? Es todos los ceros a la derecha que tengan un punto decimal.
Todos los ceros a la derecha sin punto decimal son no significativos, que era lo que te estaba diciendo en el ejemplo este que estábamos mencionando ahorita. ¿Queda claro esta parte? Esas últimas dos no me quedaron tan claras. En esa de la sí, no, Ajá. porque digamos, en un ejemplo específico con decimal, solo contarían los que están después del decimal. Los otros dos Ajá. números no, No, aunque también no pueden sean ceros. contar. No, también Entonces, cuenta ajá. porque dice todos los ceros a la derecha, solo a la derecha, a la izquierda no. Por ejemplo, aquí, Pero muchachos, todos los ceros y los números también. por Ah, ejemplo, bueno, este. ya, pero eso es en caso de que, por ejemplo, si no existiera ese 9 que está ahí, el punto 09, ese 0 es significativo. ¿Sí? Porque dice, todos los ceros a la derecha que tengan un punto decimal, ve el punto decimal aquí, Ajá. son significativos. Pero cuentan estos dos ceros aquí, chicos. Sí, porque también están entre dos números diferentes de 0. cero. Entonces, profe, pero ¿qué Entonces, en dice ese la caso, regla? todos los números. Exacto. Pero entonces, por ejemplo, aquí vamos a quitar eso y aquí estaremos hablando de esa cifra. ¿Cuentan o no cuentan? Sí, contarían. Sí, sí cuentan. A la derecha, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Cuentan? Ay, no. Según esa regla no, ¿verdad? Según esa regla no cuenta. Todos los ceros a la derecha. Sin punto decimal. Ah, bueno, y la de antes, esa que está ahí no es la regla de abajo, que dice que todos los ceros a la derecha, no, espera, a ver, todos los ceros a la derecha, sin punto decimal son no significativos. ¿Queda Esa claro esa 5, parte? Perdón. la Ujú. 4 sí, la 4 sí me Ok, quedó claro. vamos a la 5. Todos los ceros a la derecha, sin punto decimal, son no significativos. Basándonos en ese mismo ejemplo, si yo quito la coma, cuentan. Ok, vamos a ver, por ejemplo, vamos a agregarle uno más para que pueda hablar de ese ejemplo. ¿Cuenta ese cero que agregué? Ah, no, No, porque no hay punto punto decimal. decimal. Correcto. O Ya ahí hay sea, una en ese diferencia. número habrían cinco cifras significativas. Correcto, después de la coma. Sin la coma no se cuenta. Ok. Ya igual vamos a verlo. ¿Ok? Luego dice por acá, indique la cantidad de cifras significativas de la siguiente cantidad. Aquí les dejo. Según este ejemplo, ¿cuántas cifras significativas tengo? 5. 5, 6. 6. 6. 6. Ok, correcto, son 6. Porque recordemos que después de esa coma, sí cuentan los ceros. ¿Y este cero cuenta? Sí. ¿Verdad? Si no está esa coma, ¿cuántos números tengo? 5. 5. 5. Correcto. Ahora, ¿cuántos números en este caso son ciertos? Uno, el 6 es cierto, el 1 es cierto, el 7 es cierto, el 8 es cierto, el 2 es cierto, pero el cero no. Entonces, ¿cuántos dígitos son ciertos? 5. ¿Cuántos números son inciertos? Uno. ¿Cuál es el cero? Cantidad de cifras significativas, 5. Pero si yo pongo aquí un decimal, ¿cuántos números ciertos tengo? 6. Inciertos, ninguno. Cantidad de cifras significativas, 6. En el caso del primer ejemplo, muchachos, ¿cuántos dígitos son ciertos? 4. 4. ¿Tengo dígitos inciertos? No. ¿Cuántas cifras significativas tengo? 4. 4. 4. Vamos a ver este segundo ejemplo. ¿Cuántos dígitos ciertos tengo? 5. 5. 5. ¿Tengo números inciertos? No. Cifras significativas, 5. 5. Vamos a ir al último.
para no hacerlos todos. ¿Cuántas cifras, cuántos datos ciertos tengo? 3. 3. No, mentira, porque el primer 0 no cuenta. Por eso serían 3. Después de la coma. Pero el último 3. 0. Números inciertos, Ah, 1. bueno, 1. Cifras significativas, 3. ¿Ven? Y en Solo es ese, de- el dígito, en ese último, en el último que hicimos, el incierto, ¿cuál es? ¿El primer 0 o el segundo 0? ¿Qué dice usted? El primero. El primero, porque después de la coma dice que sí cuenta, Ah, ajá. ¿verdad? Vean el D. ¿Qué me dicen del D? 5. 4, Ciertos supongo. ahí. 4. 1, 2, 3, 5. 5, ajá. 5. Inciertos, No hay. no hay. Cantidad de cifras significativas, 5, ¿verdad? 5. Ok, muy bien. Luego dice, para el redondeo se deben de seguir dos reglas. Si el dígito que se desea eliminar es menor a 5, se eliminan con los números que le sigan a la derecha y el dato queda igual. Por ejemplo, 12.254. Se elimina el 4 y todo a su derecha, al ser menor a 5, queda igual. Si el dígito que se desea eliminar es mayor o igual a 5, se elimina con los números que le sigan a la derecha y al último número que queda se le debe sumar una unidad. Por ejemplo, 12.3 se elimina el 5, perdón, ajá, y todo a su derecha, y al ser mayor a 5 queda 12.3. Vamos a ver. Ok. Dice, para los resultados que involucren operaciones matemáticas se debe seguir lo establecido. 1. Si son sumas o restas, el resultado debe conservar el mismo número de dígitos a la derecha del punto decimal que están en el valor menos preciso. Por ejemplo, 46.1 más 8.357 más 106.22 es igual a 160.677. Redondeado, 160.7. Si son multiplicaciones o divisiones, el resultado debe contener el mismo número de cifras significativas que estaban en la medición del número con menos cifras significativas. 80.2 por 3.407 por 0.0076 es igual a 2.07 y todos esos resultados que me dan según calculadora. Vean que yo voy contando. La primera cifra tiene 3 cifras significativas, que es el 80.2. El segundo tiene 4 cifras significativas y el último tiene 2 cifras significativas, que serían el 7, perdón, el último tiene 4 cifras significativas, ¿verdad? Dos ceros después de la coma y el 7 y el 6, que esto es igual a 2,1, que sería la respuesta redondeada. Notación científica. La notación científica es un número de notación científica que tiene dos cantidades que se multiplican en la Profe, forma. disculpe por Dígame. interrumpir, no entendí la última de la pasada. Digamos, vea que aquí dice, si son multiplicaciones o divisiones, el resultado debe contener el mismo número de cifras significativas que estaban en la medición del número con menos cifras. Entonces, ¿cuál es el que tiene aquí menos cifras de estos tres? El 80.2. ¿Cuántas cifras significativas tiene? 3. 3, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo voy a dar el resultado, bueno, sí, 3. Entonces, en este caso, yo voy a dar el resultado con el menor número de cifras significativas. ¿Esta cuántas cifras tiene? 4. 4. 4. Y este tiene 4. ¿Quién es el que tiene menos? Este caso. Entonces, el resultado me da 2.07, ¿verdad? Ahora bien,
Cuando yo expreso este resultado y lo sumo en la calculadora, ¿verdad? Haciéndolo en la calculadora, ese resultado me da 2.076, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cifras significativas voy a considerar yo? En este caso son 3. Aquí yo estoy poniendo 2, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo lo puedo haber dejado entonces así. Pero como me dicen redondee, ¿verdad? ¿Cuál es la unidad más próxima? En este caso, 1. Ah, ok. Ok. ¿Por qué 1, profe? Porque ¿cuánto le falta a 7 para redondearlo? Y entonces, ¿cuántas cifras tengo que considerar yo? 3. Por eso es que estoy llegando a ese número, que es equivalente a este, ¿verdad? Yo creo que ahí se me fue un 0. Entonces, sería 2.10 al redondearlo. ¿Por qué? Porque son 3 cifras las significativas que me están faltando para llegar a la unidad más próxima. ¿Correcto? Perfecto. Listo. Ok. Notación científica. Un número en notación científica tiene dos cantidades que se multiplican de la forma n por 10 a la p, donde n es un número con una cantidad de cifras significativas establecidas y p una potencia, que juntos permiten manejar números de cifras muy grandes o pequeñas de manera sencilla. El n se acomoda de manera que quede un número entre 1 y 10 antes del punto decimal. Para conseguir en este caso del número de partida sea un número mayor de 10, debe desplazarse a la izquierda al punto decimal y la cantidad de espacios desplazados será el p, que se obtenga del signo positivo o negativo. Por ejemplo, en caso de que el número de partida sea un número menor a 1, debe desplazarse a la derecha del punto decimal y la cantidad de espacios desplazados será el p, que obtenga con signo negativo. Entonces, por ejemplo, 7.680. Aquí yo voy a hacer entonces desplazar la coma hacia la derecha. ¿Cuántas cifras significativas tengo después de esa coma? 3. Entonces yo lo voy a expresar como 7.680 por 10 a la 3. En este caso, vean, ¿cuántas cifras significativas tengo yo aquí? Bueno, aquí no podemos hablar de cifras significativas, pero podemos hablar de números. ¿Cuántos números? ¿Cómo era que se les decía? Pero ya se me fue la palabra. Números inciertos tengo antes de la coma. 4. 4. 4. ¿Y cuál es el que cuenta después de la coma? El 2. Entonces, recordémonos siempre de la base. 2 por 10 y los números inciertos son 4 y van negativos porque acuérdense que todo lo que está al lado izquierdo es negativo. Y desplazo, ¿verdad? Según comas. ¿Queda clara esa parte? Eso realmente es muy sencillo y hasta en la calculadora se trabaja, ¿verdad? Pero balón aquí. Por ejemplo, tengo esta cifra, ¿verdad? Vean que tengo 5 y 9 ceros. Entonces, ¿quién era? Mega, ¿verdad? Porque ese es el valor de mega. ¿Cómo lo expreso? Después de la coma, cuento los números. 3, 6, 9. 5 por 10 a la 9. Y si ustedes se devuelven al puro inicio de la tutoría, se recuerdan que 10 a la 9 se llamaba mega. De esto se trata. Entonces, vean, por ejemplo, 27 punto o coma 000 sería 2.7 porque corro las comas por 10 a la 4. Ahora bien, en el caso de este, voy a hacerlo hacia la izquierda. Entonces yo cuento 1, 2, ¿verdad? En este, perdón, a la derecha. Después del número real, del número cierto, 2 a la derecha. Y entonces 9 por 10 a la 2. En este caso, número real después de la coma. ¿Cómo sería ese? 129 por 10 a la qué? A la 3. Correcto. ¿Dudas? Profe, una consulta. ¿Por qué fue que separó el 1 del 29? Igual en la segunda ejemplo. Por la El 2 coma. lo separó Si del usted 7. la corre, vea lo que dice por acá. En el caso de que el número de partida sea un número menor a 1, debe desplazarse a la derecha al punto decimal, ¿verdad? Y anterior a esto nos decía, y básicamente, aquí lo que usted tiene que seguir es ver eso.
En caso de que el número de partida sea un número menor a 1, debe desplazarse a la derecha el punto decimal. Entonces, este no es mayor a 1, no pasa nada. Este es mayor a 1, ¿sí? Este es mayor a 1, pero en este caso no hay coma decimal, ¿verdad? Entonces no pasa nada. Ahora, aquí, este es mayor o menor a 1. Consideremos que cuando nos dicen 1, o yo lo tomo por igual o menor, ¿verdad? Entonces ahí sí. En el caso del primero, es porque yo tengo que correr la coma antes, porque ¿qué pasa con ese 7? Veámoslos aquí. Entonces dice, en el caso de que un número de partida sea un número mayor a 10, debe desplazarse a la izquierda al punto decimal. Y la cantidad de espacios desplazados será el P. Entonces, estos, en el caso del 2, que se me hizo, en el caso del 2 y el 7, que dice entonces la regla, hacia la izquierda del punto decimal, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa acá? Y luego considero que el número partida, en el caso de que sea un número menor a 1, yo lo corro a la derecha. Entonces, aquí sí está malo el ejercicio. Aquí sería 2.7 por 10 a la menos 4, ¿cierto? Porque al ser mayor que 10, ¿qué pasa? Se corre hacia la izquierda. Ujú. Y entonces vea que aquí yo no lo puedo correr a la derecha, lo corro a la izquierda. Izquierda. Mm. Y entonces quedaría 2.7 por 10 a la menos 4. Ahora bien, cuando a nosotros nos hablan del redondeo, pero con cifras significativas, aquí hay que tener mucho cuidado. Son los dígitos numéricos contados a partir del primer valor diferente de 0, y los números que continúan se deben eliminar aplicando el redondeo. Por ejemplo, 36.92. Por ejemplo, 4.70 y 0.00367, 9, etcétera. Ahora, ¿cómo redondeo yo esto? Bueno, 36.9 mayor a 5, ¿verdad? Entonces queda de esa manera y se elimina todo lo demás. ¿Qué pasa en ese 4.70? ¿Por qué quedó en 70? ¿Porque ese 3 es mayor o menor? Menor. Menor. ¿Qué pasó con esa última cifra? ¿Ese 7 es mayor o menor? Menor. Menor. Mayor. Mayor. Mayor, ¿verdad? Entonces se redondea la decena más próxima, la unidad más próxima. Entonces vean que en esos tres ejercicios quedan de esa manera. ¿Cuántas cifras significativas tengo en el primer ejercicio? 3. 3. En el segundo 3 igual. 3. y en el último. Incierto. 5. 5. Correcto. Profe, y ¿Ok? una consulta, si yo lo quisiera redondar antes de llegar al 7, se podría, digamos, en vez de 0,336, podría poner 37, porque igual el 6 es mayor a 5. 36, podría poner 37. O Sí, es pero con respecto a los números significativos. sí, aparte de eso, por el último número que le están dando, entre el que usted va a redondear y el que le queda. Porque, por ejemplo, yo ahí no puedo redondear. ¿Por qué? Porque usted hubiera dicho, bueno, entre ese redondeo le hubiera quedado entre el 6 y el 7. Y entre el 6 y el 7, ¿usted que hubiera redondeado? ¿A cuál decena? A 8. Entonces, básicamente es eso, ¿verdad? Vea que el 9 ahí no es contado, no se toma en cuenta. Si en el caso del 6, usted lo hubiera redondeado a 7, ¿cierto? Ajá, exacto, a eso me refiero. Entonces, pero resulta que según esa cifra hay otro numerito. Entonces, recuérdese que lo demás se elimina y yo no lo puedo dejar en 367 porque la idea es dejarlo en la menor cantidad de cifras significativas. O sea, Ahora, siempre juntar lo que está en rojo, digamos, todo el ajá, cuadrito. exacto. Ah, ok. Pero eso no, digamos, eso se lo van a usted en un ejercicio muy diferente. Vean, por ejemplo, acá, densidad. Ya es otro como un temita aparte. La densidad se define como la masa por unidad de volumen. Cuando se habla de una densidad relativa es porque se compara con el valor de la densidad del agua a una temperatura específica, generalmente 20 grados. La fórmula de densidad es igual a masa entre volumen, que sería
la P, que es como un simbolito que representa densidad, la M, que es masa y usualmente está en gramos o en kilogramos, y el volumen, que puede estar en centímetros cúbicos, en mililitros o en litros, eso dependiendo del ejercicio. Para resolver problemas que involucren densidades, pueden utilizarse los principios de conversión de unidades al tratarse de la densidad de una equivalencia del volumen ocupado por una determinada masa, recordando cancelar unidades. Chicos, si a mí me piden calcular volumen, yo tengo que hacer un despeje. Y acuérdense en que cuando a mí me piden calcular volumen, si aquí está dividiendo, perdón, si me piden calcular masa, aquí el volumen se está dividiendo. Pasa al otro lado a multiplicar del lado del igual. Entonces, para calcular masa sería volumen por densidad. Si me piden calcular volumen, lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces multiplicaría masa por densidad para obtener ¿qué? El volumen. Básicamente esos son los dos despejes. Entonces vean que, por ejemplo, tenemos la densidad del ácido sulfúrico que está expresada en gramos sobre mililitro, ¿verdad? Y que se pueden expresar de estas dos maneras, gramos sobre mililitro o mililitro sobre gramo, que es lo mismo. Si se requiere saber cuánto volumen ocupa 326 gramos de ácido sulfúrico, vean la conversión aquí, ¿se acuerdan? Gramos se cancelan con gramos y ¿qué me quedan? Mililitros. Pero es que eso es una pregunta diferente, ¿verdad? Porque vean que a partir de la unidad de densidad, que es gramos sobre mililitro, me piden calcular cuánto hay en mililitros, o sea, ese volumen de ese ácido, y ya ahí yo cancelo gramos con gramos para obtener la unidad de densidad, que es mililitros. Vean que ya eso es un apartado diferente al ejercicio original. Entonces vean, por ejemplo, que dice, determine la cantidad de masa en kilogramos de la siguiente esfera con la información dada. ¿Qué me dan? Densidad y me dan volumen. Ok. ¿Qué me piden calcular entonces? La masa. ¿Cómo se calcula masa en este caso? ¿Cómo les dije yo que se calculaba? Si esto es densidad, esto es volumen y esto es masa, y nosotros nos vamos a la fórmula original, Masa por densidad entre volumen. masa por densidad entre volumen. ¿Qué me piden calcular? Masa en kilogramos. Ojo. Entonces, ¿cómo me dicen a mí que calcule yo la masa? Vean aquí. Es el dato de arriba. Quiere decir que lo que está dividiendo se pasa al otro lado a multiplicar. Multiplicar. Entonces, volumen por Por densidad. Y densidad. tengo esos datos. Sí, Ajá. tengo 2021 gramos centímetros cúbicos por 12.5. Ojo, ¿qué cancelarían ustedes ahí cuando hacen esa multiplicación? Los centímetros cúbicos, Ajá, digamos. correcto. Porque al multiplicarlo voy a cancelar centímetros cúbicos con centímetros cúbicos. ¿Y qué me queda? Entonces, 2021. Gramos. 21 por 12.5. Las otras unidades, centímetros cúbicos, se cancelan, ¿verdad? Ujú. Me da 25.26, utilizando dos decimales. Esa sería la masa. ¿En qué unidad? Gramos. En gramos. Pero, ¿cómo me lo pide el ejercicio? Kilos. Kilogramos. Entonces, ¿a cuánto equivale un kilogramo? Ojo aquí. 1000 gramos. Un kilogramo equivale. Ay, perdón, chiquillos, ya no puse nada. Gramos. Un kilogramo equivale a 1000 gramos. Gramos. Entonces tengo que hacer una ¿qué? Una conversión. Una Multiplicar conversión. los 26. ¿Será que dio? Los 25.26, ajá, Eso, 25. Sería 25 punto por 1. 26, ajá, Por 1 dividido entre los 1000 gramos. porque entre 2000. Entre los 1000 gramos Ah, que ok, están acá. entre los 1000, Ujú. ¿ok? Y eso me daría. No sé cuánto me daría. A ver.
le da 0.025 kilogramos. kilogramos. ¿Ven? Ese sería mi resultado. Ay, perdón, esto no. Difícil no está, pero sí es de tener mucho cuidado. Profe, que ahí me pueden pedir calcular otra cosa. Sí, ahí me pueden pedir calcular ¿qué? El volumen. ¿Ven? Ahí pueden ponerme a calcular el volumen, pero para poder calcular volumen, ¿qué me podrían dar? Más ahí, densidad. Y si me piden calcular la densidad, solamente tendría que dividir masa entre ¿qué? Entre volumen, que es lo que me dice la fórmula. ¿Dudas con esa parte? No. Ok, finalmente tenemos la temperatura. La temperatura se expresa en distintas escalas. Es el nivel de calor o frío que yo puedo sentir. Para hacer las mediciones se utilizan termómetros, los cuales existen de distintos tipos. Los más tradicionales constaban de un tubo capilar con un depósito de mercurio, un metal líquido que se expande, que es este caso el mercurio, ¿verdad? Contrae un producto en este cambio de acuerdo a los cambios de temperatura. Sin embargo, este termómetro ya no suele usarse. Las tres escalas principales de medición de la temperatura son los Kelvin, los Celsius y los grados Fahrenheit. Resulta que para todos estos cálculos de temperaturas, a mí me dan dos fórmulas. Kelvin es igual a grados centígrados más 273.5. Grados Fahrenheit es igual a 32. Grados Fahrenheit menos 32 es igual a 1,8 por grados Celsius. En la siguiente tabla se muestran las cuatro conversiones más comunes de temperatura. Vean que del lado derecho, chicos, yo siempre voy a encontrar la fórmula que necesito. Entonces, si me dicen a mí que los ocupo calcular grado Fahrenheit, porque recuerden siempre que a la derecha es lo que la fórmula que voy a usar. En este caso sería la segunda, ¿verdad? Que dice que es igual. En este caso utilizo a 1.8 por 12 grados Celsius, que es el dato que sustituyo, más 32. Y ese es el resultado que me da. En el caso de pasar de Fahrenheit a Celsius, entonces resulta que yo utilizo la fórmula que me den a mí con Celsius. Y la fórmula que me da a mí con Celsius dice que es 12 menos 32 y sustituyo los grados Fahrenheit. Ahí serían los 12, ¿verdad? Y lo divido entre 1.8 dándome un resultado de menos 11. Cuando a mí me piden calcular Kelvin, me tienen que dar los datos, en este caso 12 grados Celsius. Y entonces es como la primera fórmula que tengo arriba. 12 grados Celsius, lo sustituyo en la fórmula, más 273.15, eso me da 285.15. Y la última me pide calcular grados Celsius, ¿verdad? Dándome los datos de los Kelvin. Entonces, grados Celsius es igual a 12 Kelvin menos 273.15 y el resultado me da menos 261.15. Muchachos, vean que aquí básicamente, como les digo, a la derecha encuentro la fórmula que necesito utilizar y del lado izquierdo el dato que necesito sustituir. Vean, por ejemplo, estos dos ejercicios. Daniela lee en el termómetro 654 grados Celsius. Ojo aquí. 644 grados Celsius. ¿A qué lo voy a convertir? Exprese dicha cantidad en Fahrenheit. Entonces me voy y me devuelvo. ¿Qué fórmula necesito? Entonces me dan grados Celsius y Fahrenheit. ¿Cuál de estas me sirve? ¿Me sirve esta? No, porque me hablan de Kelvin. ¿Me sirve esta? No, porque me hablan de Kelvin. ¿Me sirve esta? Pero es que me pide calcular grados Fahrenheit y no porque aquí calcularía grados Celsius. ¿Me sirve esta? Sí, porque entonces tengo que calcular grados Fahrenheit y donde dice grados Celsius voy a sustituir. Vean que aquí está el 12, porque ese es el ejemplo que me están dando. Entonces, 1.8 por, en vez de 12 sería 644. Y entonces sería 1.8 por 644 más 32. En el caso del segundo ejercicio dice el sol, en el sol la temperatura alcanza 16.000
perdón, 16 millones Kelvin, exprese dicha cantidad en grados Celsius. Entonces, básicamente es esto, balón así representado. ¿Cuál fórmula utilizarían ustedes? Ojo, entonces me voy y me fijo. Esta es la fórmula que voy a buscar. A eso me refiero cuando les indico eso. Esta es la fórmula, entonces voy y busco. Pero en la fórmula que me dan, que tiene que ser esta, porque esta es la que me va a indicar cuál fórmula utilizar. Entonces, en este caso tiene que ser una fórmula con C, que era C de Celsius. Pero en esa fórmula que me den de Celsius tengo que sustituir los Kelvin. Vamos a ver. Ok, aquí no puedo, porque me piden calcular Fahrenheit. Fahrenheit. En esta puedo, pero es que tengo el dato en Fahrenheit. ¿Lo tenía en Fahrenheit? No, lo tengo en Kelvin. Kelvin, no me sirve. En esta puedo calcular Kelvin con grados Celsius. Kelvin um, con grados Celsius. No, no puedo. Grados Celsius, cuando me dan el dato en Kelvin, ¿puedo Ujú. utilizar esta? Sí. Sí, porque entonces me voy y digo, sustituyo los Kelvin. ¿Cuánto eran los Kelvin? 16 millones menos 273,15 y obtengo el resultado en Celsius. Entonces van a hacer estas dos para ver cuánto les da. Voy a dejarle aquí las fórmulas. Qué difícil. Voy a traérmelas. Esperen un momento. Ahora sí. Resolvemos esas dos a ver cuánto les da. Sí, mm, Profe, ya terminé, pero a mí esos números no me están convenciendo. A mí la primera me dio 1191,2 Ajá, grados Fahrenheit sería. Grados Fahrenheit. Se me hace ajá. sentido porque realmente son 644 grados centígrados. O sea, eso está pero más que hirviendo. Ajá. Y el Y otro las, me da 15.999 redondeándolo. Esta no la he hecho vamos a todavía. ver. Pero pasarla. Ya, 16. ¿Cuánto te dio, compañera? 15,99. .726,8. Mm, Pero bueno, pero Ok, pero vea que ahí es sustituir los Kelvin
Sí, a mí que me son dio 16 15 millones. sí, a mí me dio, no sé si está bien, pero son 15.999.726.85 grados centígrados. Correcto. Y No, eso no, me dio sí. a mí.